La transfiguración de Jesús en el monte, Mateo 17. Había una vez, en un pequeño pueblo al pie de una imponente montaña, donde la leyenda de la transfiguración de Jesús en el monte Mateo 17 se convirtió en un relato que trascendió generaciones. La gente del lugar, cautivada por la mística del acontecimiento bíblico, buscaba respuestas en el majestuoso pico que se alzaba sobre ellos. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. En las faldas de la montaña, vivía un anciano sabio llamado Elías, conocido por su profunda conexión con lo divino. La leyenda cuenta que, en noches de luna llena, él ascendía a la cumbre para meditar y buscar respuestas en la presencia de lo trascendental. Un día, un joven curioso llamado Marcos decidió emprender la ascensión a la montaña en busca de la verdad detrás de la leyenda. A medida que subía, la neblina se cerraba a su alrededor y el aire se volvía más denso. Desafiando el desafío, Marcos perseveró, guiado por una fuerza interior que lo impulsaba a descubrir el misterio en la cumbre. Al llegar a la cima, se encontró con Elías, el anciano sabio, quien lo recibió con una mirada llena de sabiduría. A su alrededor, la atmósfera parecía cargada de energía divina. Allí, en el mismo lugar donde se decía que Jesús se había transfigurado, Marcos comenzó a sentir la presencia de algo más allá de lo tangible. El anciano Elías, en su voz serena, comenzó a contar la historia de aquella transfiguración. No la historia que todos conocían, sino una interpretación más profunda y personal. Explicó cómo aquel momento no solo fue un cambio físico en Jesús, sino una revelación de su verdadera esencia divina, una conexión directa con lo trascendental. Mientras Elías hablaba, el viento susurraba secretos ancestrales y las estrellas parecían danzar al ritmo de sus palabras. Marcos se sumergió en el relato, absorbido por la magia del lugar y la narrativa del anciano. De repente, en medio de la historia, Elías lanzó una pregunta al aire: ¿cómo percibes la divinidad en tu vida cotidiana? Una pregunta que resonó en el corazón de Marcos, quien se encontraba frente al misterio de la transfiguración, no solo como un evento pasado, sino como una realidad presente. Después de una pausa, Marcos compartió sus reflexiones con Elías. Habló de momentos de paz profunda, de conexiones inesperadas, de la maravilla ante la naturaleza. El anciano sonrió, reconociendo la divinidad en las experiencias cotidianas de Marcos. La conversación continuó durante horas, mientras la luna iluminaba la cima de la montaña. Elías compartió enseñanzas espirituales, y Marcos absorbió cada palabra con avidez. Al final de la noche, el joven descendió de la montaña con una profunda comprensión y una nueva perspectiva sobre la transfiguración de Jesús. A medida que la historia de Marcos se difundió en el pueblo, la gente comenzó a ascender a la montaña en busca de su propia conexión con lo divino. Cada uno llevaba consigo sus preguntas, reflexionando sobre la divinidad en sus vidas diarias. La montaña se convirtió en un lugar sagrado, no solo por la leyenda bíblica, sino por las historias personales que se tejían en su cumbre. Y así, el misterio en la cima se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que buscaban respuestas más allá de lo evidente, un recordatorio de que la transfiguración no es solo un evento antiguo, sino una posibilidad eterna en la vida de cada individuo. Con el tiempo, la montaña se convirtió en un lugar de peregrinación espiritual. Personas de diversas partes del mundo llegaban al pequeño pueblo, atraídas por la promesa de una conexión más profunda con lo divino en la cima del monte. Una joven llamada Isabella, proveniente de tierras lejanas, decidió emprender su propio viaje hacia la montaña sagrada. Guiada por historias de transformación y revelación, se adentró en el sendero que llevaba a la cumbre, ansiosa por descubrir el misterio que allí aguardaba.
Al llegar, se encontró con un grupo diverso de buscadores espirituales, cada uno con su historia única y sus preguntas íntimas sobre la divinidad. La cumbre estaba envuelta en una atmósfera de serenidad, como si el viento mismo llevara consigo secretos ancestrales. Isabella, al igual que Marcos antes que ella, se encontró con el anciano Elías, quien la recibió con una sonrisa comprensiva. Juntos, junto a aquel grupo heterogéneo, comenzaron una sesión de reflexión profunda sobre la transfiguración de Jesús. Elías planteó otra pregunta al grupo: ¿cómo podemos aplicar las lecciones de la transfiguración en nuestra vida diaria? Las respuestas variaron, pero todas convergían en la idea de buscar lo divino en cada experiencia, en reconocer la presencia de lo trascendental en los momentos más simples y profundos de la existencia. Mientras compartían sus experiencias y reflexiones, la montaña parecía vibrar con una energía especial. Isabella relató sus propias vivencias espirituales, describiendo encuentros reveladores en los rincones más inesperados de su vida. La diversidad de historias tejía un tapiz de comprensión colectiva, recordando a todos que la divinidad no tiene límites ni fronteras. La noche avanzó, y el grupo, imbuido de una sensación de unidad espiritual, decidió realizar una meditación conjunta. Se sentaron en círculo, cerraron los ojos y se sumergieron en un profundo silencio. En ese momento de comunión, cada individuo experimentó una conexión más allá de las palabras, una transfiguración personal que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. Al abrir los ojos, todos compartieron miradas de asombro y gratitud. La montaña había sido testigo de otra manifestación de lo divino, una continuidad de la transfiguración que se revelaba a través de la apertura del corazón y la mente. Isabella, al descender de la montaña, llevó consigo no solo la historia de la transfiguración de Jesús, sino también la certeza de que la revelación continúa en cada uno de nosotros. La cumbre se convirtió en un faro espiritual, iluminando el camino de aquellos que buscaban entender la trascendencia en su propia existencia. A medida que el tiempo avanzaba, más personas llegaban al pequeño pueblo, ansiosas por vivir su propia experiencia en la cumbre sagrada. La leyenda de la transfiguración se había transformado en un relato vivo y en constante evolución, recordando a todos que la búsqueda de lo divino es un viaje interminable, lleno de misterios y revelaciones en cada paso del camino. Con el tiempo, la fama de la montaña sagrada y su conexión con la transfiguración de Jesús se expandió por todo el mundo. Las personas viajaban desde los rincones más remotos para sumergirse en la espiritualidad que emanaba de la cumbre, en busca de respuestas que trascendieran las fronteras de sus propias creencias. Un día, un científico llamado Rafael llegó al pueblo. Su mente estaba acostumbrada a explorar el universo a través de la lente de la razón y la ciencia, pero la leyenda de la montaña despertó en él una curiosidad inusual. Decidió subir a la cumbre no solo en busca de respuestas espirituales, sino también con la esperanza de encontrar conexiones entre la transfiguración y los misterios cósmicos que tanto estudiaba. Al llegar a la cima, se encontró con un grupo heterogéneo de buscadores espirituales, científicos, artistas y filósofos. La diversidad de perspectivas creaba un calidoscopio de ideas que resonaba en la cumbre. Rafael, sintiéndose un tanto fuera de lugar, se unió a la conversación. Elías, el anciano sabio, percibió la inquietud de Rafael y le propuso una pregunta: ¿cómo reconcilias la ciencia y la espiritualidad en tu vida? Una cuestión que provocó una profunda reflexión en el científico, quien compartió sus pensamientos sobre la dualidad aparente entre ambos campos. La noche avanzó en una mezcla de diálogos profundos y meditaciones compartidas. La montaña parecía acoger no solo las creencias espirituales, sino también el deseo de comprender la trascendencia desde diversas perspectivas. A medida que las estrellas brillaban en el firmamento, Rafael se sintió parte de algo más grande, una conexión que iba más allá de las barreras de la mente humana.
En los días siguientes, Rafael se sumergió en la exploración de las conexiones entre la transfiguración de Jesús y los fenómenos cósmicos que estudiaba. Se dio cuenta de que, al igual que las estrellas en el cielo, la espiritualidad y la ciencia podían coexistir y complementarse mutuamente. Descubrió que la montaña, con su energía única, ofrecía un espacio donde las divisiones se disolvían y la verdad se revelaba de formas inesperadas. Con el tiempo, Rafael compartió sus hallazgos con el mundo. Su investigación y su experiencia en la cumbre sagrada se convirtieron en un puente entre la ciencia y la espiritualidad, inspirando a otros a explorar la conexión entre lo visible e invisible, entre lo tangible y lo trascendental. La montaña, ahora conocida como el lugar donde convergían el conocimiento científico y la espiritualidad, se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que buscaban integrar diferentes aspectos de sus vidas. El legado de la transfiguración de Jesús se expandió más allá de las páginas bíblicas, irradiando su influencia en cada persona que ascendía a la cima en busca de comprensión y conexión. Así, la historia de la montaña sagrada y la transfiguración de Jesús se convirtió en un legado eterno, marcado por la diversidad de experiencias y la búsqueda continua de respuestas en el vasto universo que nos rodea. Con el paso del tiempo, la montaña sagrada se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban renovación y conexión espiritual. La fama del lugar creció, y una comunidad diversa se estableció en las faldas de la montaña, compartiendo historias, conocimientos y experiencias que enriquecían el tejido espiritual del pueblo. Un día, una mujer llamada Elena, marcada por la tristeza y la pérdida, llegó al pequeño pueblo en busca de consuelo. Había escuchado rumores sobre la montaña y su capacidad para sanar el alma. Con esperanza en el corazón, decidió emprender la ascensión hacia la cumbre. Al llegar a la cima, se encontró con un grupo de almas afines, cada una llevando consigo sus propias cargas emocionales. El anciano Elías, siempre presente en la montaña, percibió la tristeza de Elena y le planteó una pregunta: ¿qué significa para ti la esperanza en medio de la oscuridad? Elena, con lágrimas en los ojos, compartió su dolor y su deseo de encontrar una chispa de esperanza que iluminara su camino. La montaña, como testigo silencioso, parecía resonar con la necesidad de sanación de cada uno de los presentes. El grupo decidió realizar una ceremonia de renovación, en la que cada uno ofrecía sus intenciones al viento que susurraba secretos antiguos. Elena, sintiendo la energía de la montaña, dejó ir sus cargas emocionales, permitiendo que la esperanza comenzara a brotar en su interior. La comunidad, unida en su búsqueda de sanación, compartió historias de resiliencia y transformación. La cumbre se llenó de un aura especial, como si la esperanza misma se manifestara en la brisa fresca que acariciaba sus rostros. A medida que la noche avanzaba, Elena sintió un cambio profundo en su interior. La montaña le brindó una perspectiva renovada, una comprensión de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza siempre puede encontrar su camino. Al descender de la montaña, Elena llevó consigo no solo la historia de la transfiguración y la esperanza renovada, sino también la certeza de que la montaña sagrada era un refugio para aquellos que necesitaban sanar. La comunidad en las faldas de la montaña se convirtió en un apoyo constante, recordándole a cada miembro que, incluso en medio de las tormentas, la esperanza puede florecer. Con el tiempo, la historia de Elena se sumó al legado de la montaña sagrada. Más y más personas llegaban al pueblo, no solo en busca de respuestas espirituales o conexiones cósmicas, sino también en busca de la esperanza que emanaba de la cumbre. Así, la montaña se convirtió en un faro de renovación y resiliencia, recordando a todos que, al igual que la transfiguración de Jesús, la esperanza puede ser un faro de luz incluso en los momentos más oscuros. La leyenda continuó, no solo en las páginas de la historia, sino en los corazones de aquellos que encontraron consuelo y renacimiento en la cumbre sagrada. A medida que la montaña sagrada se volvía más conocida, personas de todos los rincones del mundo se unían al flujo constante de buscadores espirituales.
Cada uno llevaba consigo una historia única y un anhelo de encontrar significado y propósito en sus vidas. Entre los nuevos visitantes se encontraba Antonio, un médico de una gran ciudad que había pasado su vida tratando enfermedades físicas pero que, en su interior, buscaba sanar las heridas más profundas del alma. Atraído por la fama de la montaña sagrada, decidió dejar atrás por un momento las batas blancas y emprender el viaje hacia la cima. Al llegar, se encontró con un grupo que compartía historias de compasión y amor incondicional. La cumbre, con su energía espiritual palpable, parecía ser el lugar ideal para explorar el significado más profundo de estas virtudes. Elías, el anciano sabio, percibió la inquietud de Antonio y le formuló una pregunta: ¿cómo puedes aplicar la compasión en tu profesión y en tu vida diaria? La pregunta resonó en el corazón del médico, quien reflexionó sobre su papel en el mundo y la importancia de trascender las fronteras de la medicina convencional. Durante las conversaciones que siguieron, Antonio compartió experiencias que lo habían marcado en su práctica médica. Historias de pacientes que no solo necesitaban curación física, sino también apoyo emocional y espiritual. La montaña, como confidente silenciosa, absorbía las palabras y devolvía una sensación de entendimiento profundo. El grupo decidió dedicar un día a realizar actos de compasión en el pueblo y sus alrededores. Visitaron hospitales, hogares de ancianos y escuelas, llevando consigo no solo medicinas y tratamientos, sino también gestos de amor y apoyo. La comunidad respondió con gratitud, y la montaña observaba cómo la compasión se convertía en un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Antonio, al descender de la montaña, llevó consigo la lección de que la compasión no tiene límites. Comprendió que su profesión no solo se trataba de tratar enfermedades físicas, sino también de abrazar la humanidad de cada paciente, reconociendo sus dolores más profundos. La noticia de la jornada de compasión se difundió, y más personas se sintieron atraídas por la montaña sagrada. La comunidad creció, tejiendo un tapiz de historias donde la compasión era la fuerza transformadora. Con el tiempo, la montaña se convirtió en un símbolo de compasión y amor, recordando a todos que, al igual que en la transfiguración de Jesús, la compasión puede ser un camino hacia la verdadera trascendencia. Cada visitante que ascendía a la cima llevaba consigo la semilla de la compasión, plantándola en sus propias vidas y en las vidas de quienes tocaban. Así, la leyenda de la montaña sagrada continuó su evolución, no solo como un lugar de conexión espiritual, sino también como un recordatorio eterno de que, en medio de la complejidad de la existencia, la compasión puede ser el lazo que une a la humanidad en un abrazo sanador. A medida que la montaña sagrada se convertía en el epicentro de la espiritualidad y la compasión, un nuevo capítulo se abría con la llegada de Valentina, una artista en busca de inspiración. Su corazón albergaba un anhelo profundo de expresar la esencia de la trascendencia a través de su arte. Valentina, con su paleta de colores y su lienzo en blanco, ascendió hacia la cumbre. Al llegar, se sintió envuelta por la energía creativa que flotaba en el aire. Elías, el anciano sabio, la recibió con una sonrisa sabia, comprendiendo la sed de inspiración que la impulsaba. La pregunta que Elías planteó a Valentina fue diferente: ¿cómo puedes plasmar la trascendencia y la espiritualidad en tu arte? Valentina, con ojos llenos de pasión, compartió sus pensamientos sobre la conexión entre el arte y la divinidad, expresando su deseo de capturar la esencia misma de la transfiguración en cada pincelada. Los días pasaron mientras Valentina exploraba la cumbre, sumergiéndose en la energía creativa que la rodeaba. Inspirada por las historias compartidas por aquellos que buscaban respuestas, creó obras que iban más allá de la representación visual, capturando la esencia misma de la montaña sagrada. La comunidad, al ver las creaciones de Valentina, se maravilló ante la capacidad del arte para transmitir la espiritualidad de manera tan poderosa. Las pinturas se convirtieron en un espejo de la trascendencia, reflejando las experiencias compartidas por aquellos que habían ascendido a la cumbre.
Emocionada por el impacto de su arte, Valentina decidió organizar una exposición en el pueblo. Las obras, impregnadas de la esencia de la montaña, atrajeron a visitantes de todas partes. La exposición se convirtió en un espacio donde las almas podían conectarse con la trascendencia a través de la expresión artística. La montaña, ahora también conocida como el Museo al Aire Libre, se llenó de colores y formas que hablaban de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Valentina, al descender de la cumbre, llevó consigo el reconocimiento de que el arte no solo es una manifestación de la creatividad humana, sino también una puerta hacia la espiritualidad y la trascendencia. La noticia de la exposición se expandió, atrayendo a más artistas y buscadores espirituales hacia la montaña. El pueblo se convirtió en un centro de expresión artística y espiritualidad, donde las obras de Valentina eran solo el comienzo de un renacimiento del alma colectivo. Así, la montaña sagrada continuó siendo un faro de inspiración y transformación, recordando a todos que la trascendencia puede manifestarse de infinitas formas, ya sea a través de la espiritualidad, la compasión o el arte. Cada visitante que ascendía a la cima llevaba consigo la chispa del renacimiento del alma, contribuyendo a un tejido colectivo de crecimiento espiritual y expresión artística. Con el tiempo, la montaña sagrada se convirtió en un símbolo de unión entre la espiritualidad, la compasión y el arte. Las historias de aquel lugar trascendían fronteras, inspirando a personas de diferentes culturas y caminos de vida a buscar su propia conexión con lo divino. En una tarde tranquila, un filósofo llamado Santiago llegó al pueblo. Su mente inquisitiva buscaba respuestas a preguntas más profundas sobre la existencia y el propósito de la vida. Atraído por la fama de la montaña sagrada, se encaminó hacia la cumbre en busca de sabiduría. Al llegar, se encontró con una comunidad diversa, donde buscadores espirituales, médicos, artistas y filósofos compartían sus experiencias y conocimientos. La montaña, como un eco eterno, resonaba con las historias tejidas por aquellos que ascendían en busca de respuestas. Santiago, intrigado por la convergencia de espiritualidad, compasión y arte, se acercó a Elías, el anciano sabio, y le planteó una pregunta profunda: ¿cómo podemos encontrar significado y propósito en un mundo lleno de complejidades? La pregunta reverberó en la cumbre, provocando una pausa reflexiva en la comunidad. Elías, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, compartió la idea de que el significado y el propósito no son respuestas que se encuentran, sino un viaje continuo de exploración y entendimiento. Invitó a Santiago a sumergirse en la experiencia de la montaña y a buscar su propia verdad en el diálogo con la naturaleza, la gente y las historias que la cumbre guardaba. Los días siguientes fueron testigos de conversaciones profundas, meditaciones compartidas y reflexiones individuales. Santiago, inmerso en la atmósfera de la montaña, comenzó a vislumbrar un entendimiento más amplio sobre el significado y el propósito de la vida. La espiritualidad, la compasión y el arte se entrelazaban como hilos que formaban un tejido único de existencia. En una noche estrellada, la comunidad se reunió para una ceremonia especial. Cada persona encendió una vela, simbolizando la luz interior que buscaban compartir con el mundo. Santiago, en ese momento de conexión colectiva, experimentó una revelación profunda sobre la interconexión de todas las cosas. Al descender de la montaña, Santiago llevó consigo la certeza de que el significado y el propósito no eran respuestas estáticas, sino un fluir constante que se revelaba en la búsqueda y la comprensión compartida. La montaña, como un faro de sabiduría, había guiado su viaje hacia una comprensión más profunda de la existencia. La noticia del encuentro de Santiago con la montaña sagrada se esparció, atrayendo a más filósofos y pensadores hacia el pueblo. La comunidad se convirtió en un espacio de intercambio de ideas y exploración constante, recordando a todos que, en la convergencia de la espiritualidad, la compasión y el arte, se encontraba el eco eterno del significado y el propósito de la vida.
Con el tiempo, la montaña sagrada se convirtió en un punto de encuentro para almas sedientas de conocimiento, espiritualidad y conexión. Cada visitante llevaba consigo una historia única, y el pueblo se convertía en un crisol de experiencias compartidas. En una fresca mañana, llegó al pueblo una bailarina llamada Lucía. Su cuerpo era un instrumento de expresión, y su danza buscaba comunicar lo inefable, lo divino. Atraída por la fama de la montaña sagrada, Lucía decidió incorporar la espiritualidad y la compasión a través de la danza. Al llegar a la cima, Lucía se sintió envuelta por una energía que la impulsó a expresar la conexión entre la tierra y el cielo a través de sus movimientos. El anciano Elías, al verla danzar, comprendió que la danza podía ser un lenguaje tan poderoso como las palabras. Planteó a Lucía una pregunta diferente: ¿cómo puedes transmitir la espiritualidad y la compasión a través de la danza? La bailarina, con los ojos brillantes, compartió su visión de que cada movimiento podía ser una ofrenda, una conexión con lo divino y una expresión de amor hacia el prójimo. Los días se llenaron de danzas bajo el cielo estrellado y el sol radiante. Lucía, inspirada por la montaña sagrada, creó coreografías que capturaban la esencia misma de la transfiguración y la conexión humana. La comunidad, al presenciar su arte, sintió cómo la danza trascendía lo físico, convirtiéndose en un ritual sagrado. En una noche especial, Lucía invitó a la comunidad a unirse a una danza colectiva. Cada persona, guiada por la melodía del viento y el latido de la montaña, se sumergió en la danza como una expresión de espiritualidad y compasión compartida. La cumbre se convirtió en un escenario mágico donde las almas se entrelazaban en una danza armoniosa. Lucía, al descender de la montaña, llevó consigo la certeza de que la danza no solo era un arte, sino también una vía para conectar las almas y transmitir la espiritualidad y la compasión. La noticia de su danza se expandió, atrayendo a más artistas y buscadores espirituales al pueblo. Así, la montaña sagrada se convirtió en un escenario de la danza eterna de las almas. Cada visita, ya sea en busca de espiritualidad, compasión, arte o conocimiento, contribuía al tejido colectivo de experiencias compartidas. La montaña, testigo silencioso, se convertía en el epicentro de una danza que trascendía el tiempo y el espacio, recordando a todos que la conexión entre las almas es una manifestación eterna de la espiritualidad y la compasión.